Vamos a ver la primera y segunda parte del teorema fundamental del cálculo, conocido también como TFC por sus iniciales, y veremos también algunos ejemplos. En la primera parte del teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente: si tenemos la derivada con respecto a x de una integral que va desde una constante a hasta la variable x, la misma que tenemos acá, y una función f de t con su correspondiente diferencial de t, entonces esto será igual a f de x. Simplemente lo que se hace es cambiar la variable t por la variable x y se vuelve a escribir la misma función, pero ahora con x. Veamos una situación un poco más compleja. Si tenemos la derivada con respecto a x de una integral que va desde una constante a hasta una expresión u de x, ya no tenemos la simple x, sino una expresión más compleja llamada u de x. Y aquí la misma función f de t con su respectivo diferencial de t. Entonces, acá lo que hacemos es evaluar la función en u de x, es decir, t se cambia por la expresión u de x, como se muestra al costado derecho. Y multiplicamos por la derivada de u de x. Teóricamente, esto es lo que nos dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo. A continuación, daré unos ejemplos para una mayor comprensión de la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Ejemplo 1. Si nos pide encontrar la derivada con respecto a x de la integral que va desde 5 hasta x de la función que está expresada en términos de t con su respectivo diferencial de t, entonces esto será igual a reescribir esta misma expresión en términos de x. Esto quiere decir que nos queda de la siguiente forma: 3x al cuadrado más 1. Simplemente la x ocupa el lugar de la variable t. Esta sería la respuesta al ejemplo número 1 que estamos indicando. Ejemplo 2. En este ejemplo nos pide encontrar la derivada con respecto a x de la integral que va desde x hasta menos 3 de la función tangente de t al cubo de dt. Pero acá tenemos la letra x en el límite inferior. Y lo que vimos en la propiedad del teorema fundamental del cálculo, parte 1, es que la letra x va en el límite superior. Lo que vamos a hacer es intercambiar estos dos límites de integración escribiéndolos así: x en el límite superior y menos 3 en el límite inferior. Este cambio hace que la función cambie de signo. Ella nos queda con signo negativo. Este signo negativo lo podemos escribir fuera de la función y esto nos va a quedar de la siguiente manera. La respuesta a nuestro ejercicio es menos tangente de x al cubo, ya que evaluamos la función en x. Como lo hemos dicho en el ejercicio anterior, x tomará el lugar de la variable t. Y este menos, como lo explicamos anteriormente, se da por el cambio de los límites de integración. Tercer ejemplo.
Veamos el tercer ejemplo, donde nos pide encontrar la derivada con respecto a x de la integral de 1 hasta 3x al cuadrado, donde 1 hace el papel de a y 3x al cuadrado el papel de u de x. Y esto es la función de f de t. Entonces, aplicamos la regla que vimos. Vamos a escribir la función evaluado en u de x. Es decir, esta expresión ocupará el lugar de t. Esto nos queda de la siguiente forma. E elevado a seno de 3x al cuadrado por la derivada de u de x. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Este resultado lo podemos escribir de la siguiente forma. 6x por Euler elevado al seno de 3x al cuadrado. Ahora vamos a ver la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Dice lo siguiente: la integral desde a hasta b de una función f minúscula de x con su respectivo diferencial de x es igual a otra función de f mayúscula de x, que es la antiderivada de f minúscula. Y esta función evaluada en estos dos límites de integración. Y esto es igual a f mayúscula de b menos f minúscula de a. Es decir, se evalúa el primer límite superior en la antiderivada y se hace resta de la evaluación del límite inferior en la misma antiderivada. Se debe tener en cuenta y se debe cumplir que la derivada de f mayúscula tiene que ser igual a f minúscula. Este es el principio de las integradas: encontrar una función, o sea, una antiderivada, una función primitiva, de tal manera que al derivar nos dé la función que tenemos en el integrado. Vamos a dar un ejemplo de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Ejemplo 1. En este ejemplo observamos que nos pide encontrar la integral que va desde pi sextos hasta pi tercios de la función coseno de x. La integral de coseno de x es seno de x. Recordemos que la derivada de la función de seno de x es coseno de x. Esto lo vamos a evaluar en estos dos límites de integración: pi sextos, límite inferior, y pi tercios, límite superior. Esto es igual. Nos queda seno de pi tercios menos seno de pi sextos. Ahora al resolver tendremos que el seno de pi tercios, es decir, de 60 grados, equivale a raíz de 3 medios. Y esto menos el seno de pi sextos. Recordemos que pi sextos en radiales corresponde a 30 grados. El seno de 30 grados es un medio. Esto se puede escribir denominador 2 y en la parte superior la resta de los numeradores. 3 medios, raíz de 3 menos 1. Aproximadamente nos da 0.366 u al cuadrado. Geométricamente, este resultado representa el área de esta figura, que es el área que
es el área que se tiene bajo la curva, e igual a coseno de x, la función que tenemos en el integrado comprendida entre pi sextos y pi tercios. Los límites de integración en los límites de integración. Entonces, el valor de esta figura es el área que se forma allí, que es aproximadamente 0.366. Y si estamos hallando áreas, le agregamos unidades cuadradas. Este fue el video explicando el teorema fundamental del cálculo, parte 1 y parte 2. Muchísimas gracias.